al Señor. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que es Emmanuel, cuando nosotros podemos comprender que ya no estamos solos, sino que Dios es con nosotros, que Emmanuel se hace real en nuestras vidas, que Jesucristo se hace real en nuestro interior y en nuestro corazón y en nuestras vidas, ya vos podés vivir una vida no de soledad, no de cansancio, no de fatiga por la soledad y por llevar tu carga y tu peso y tu vida solo, sino que está Emmanuel con vos. Dios está con vos, porque la palabra lo dice, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este es un principio fundamental de la fe, es un principio fundamental sobre el cual la iglesia se tiene que sostener, que no está sola, que la iglesia la dispuso Dios y que Dios a su vez en su misericordia estableció un Emmanuel en tu vida, estableció a Jesús en tu corazón. Cuando vos venís a la iglesia y sentís algo en tu interior, sentís gozo, no sé qué me pasa, siempre la gente que viene, a mí me ha pasado, cuando llegué al camino del Señor, algo pasaba aquí en mi corazón, algo que no lo podía describir, algo que sentía un gozo, una paz, una mezcla de sensaciones que nunca la había experimentado. Eso es Emmanuel, eso es Dios con tu espíritu, el espíritu de Dios y tu espíritu, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, ya Dios había levantado este profeta, a Isaías, profeta de Dios, un profeta cuyas profecías, gran parte de sus profecías hablaban del Cristo que iba a nacer y que iba a pagar el precio. Y 700 años antes, Dios ya le había mostrado a Isaías que iba a venir, que iba a nacer un niño y que el principado iba a estar sobre él. Que ninguno de estos reinos iba a ser poder, iba a ser mayor que el reinado que Jesucristo iba a llevar sobre sus hombros. Y su calificativo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y Él el príncipe de paz. Aquel que iba a traer paz a aquella persona que le acepte en su corazón. Ya la humanidad no iba a estar más sola, ya la humanidad no iba a estar en conflicto, porque el mismo príncipe de paz se iba a reflejar en nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros. La palabra hebrea para Jesús es Yeshua, que significa Jehová es salvación. Fíjate en el pasaje que leímos en el versículo 21, dice, y dará a luz un niño y llamarás, le dice el ángel a José, y llamarás su nombre Jesús, es decir, Yeshua, sí, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La característica principal de Jesús, la característica principal de este Yeshua era que Él venía a salvar. Él venía a salvar. Su principal motivo de descender a la tierra, de bajar, de dejar de ser Dios y transformarse en un hombre, era la salvación. Su nombre, Él llevaba plasmado en su nombre su propósito y su cometido. Yeshua, Jehová es salvación. Cuando hablamos de Jesús, Jesús de Nazaret, la Biblia habla de Jesús de Nazaret porque había mucho, era un nombre común Jesús. El pueblo de Israel estaba esperando a su Salvador. Había mucho Jesús, por eso la Biblia lo nombra como Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, el lugar donde él vivía, ¿sí? Este Jesús
era la misma salvación en la tierra. Él caminaba y la misma salvación iba en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado esperando por cientos de años al Salvador. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, desde el principio del Génesis, podemos remontarnos allí a Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, ya la promesa de Dios de que la mujer iba a nacer una simiente, la simiente de la mujer, Jesucristo, que iba a derrotar al pecado, que iba a derrotar a la maldad, que iba a derrotar al enemigo de nuestras almas, aquel que ha venido para matar, hurtar y destruir. Nacía en un pesebre hace aproximadamente 2000 años, 2000 y un poco más de años. Cuando yo entiendo que Jesús es Emmanuel, que Jesús está conmigo, ya no tengo que temer, ya no tengo que flaquear, ya no tengo que mirar hacia afuera, no necesito mirar al mundo, no necesito lo que el mundo me da, porque yo he nacido una nueva vida, porque Emmanuel está en mí, porque Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Quién está contra mí? Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos ese pueblo esperando al Salvador. Promesa de Dios sobre Abraham, de que Isaac iba a nacer y de él un pueblo grande. No solo el pueblo de Israel terrenal, sino el pueblo de Israel espiritual, vos y yo, a través de Jesucristo de Nazaret. Después este pueblo cae en cautividad. Dios lo saca con mano poderosa, de mano de Moisés. Y el mismo pueblo seguía esperando al Salvador, a ese Mesías. Vino Moisés para salvar al pueblo de la esclavitud, pero no de la esclavitud espiritual, de la esclavitud física. Y el pueblo fue libre. Después Dios levanta un Josué, tipo de Jesús. Josué es el paralelo de Jesús, ¿no? Josué significa Jesús. Y Él salva al pueblo y lo mete en la tierra prometida. De la misma forma de que Jesús te mete en la tierra prometida, cuando vos lo aceptás como su único y suficiente Salvador. El día que no estés más en esta tierra, estarás allí en la presencia de Dios, en esa tierra prometida, en ese lugar que Dios te prometió, porque sos parte del linaje de David. ¿Puedes entender lo que te digo? Y a lo largo de la historia, los profetas, los reyes, esperaron el nacimiento de este niño. Como dijo Isaías, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Y ese niño llegó a la tierra, creció, se hizo hombre y pagó el precio. Y rompió las cadenas que nos ataban. Rompió las cadenas que ataban a la humanidad. Por eso un día como hoy, a la noche, mañana, 25 de diciembre, conmemoramos, es una cita simbólica, porque según las teorías y según los teólogos, Jesús no nació un 25 de diciembre. Si vos te remontás a Israel ahora hace frío, es una época de frío. En esta época en muchos lugares cae nieve y era imposible que los pastores sacaran a sus rebaños a pastar, como muestra la Biblia. Se cree que más o menos Jesús nació entre abril, mayo, más o menos una época más de primavera, que ya los rebaños salían a pastar, ¿no? En esos pastos, y los pastores llevaban a ese rebaño. Pero es una época así, es una fecha simbólica puesta por la Iglesia Católica, por una celebración pagana muy grande. Entonces la historia cuenta de que la Iglesia Católica estableció esta fecha para que el cristianismo pueda celebrar un verdadero cumpleaños, una verdadera celebración, el nacimiento de Cristo. Y aquí estamos, recordando a Jesús nacido, Jesús niño, Jesús en un pesebre, ¿sí? Sabiendo que
Él nació en un pesebre, pero primeramente nació en nuestros corazones. Jesús nació el día que vos le dijiste: Señor, entra en mi corazón. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ese día Jesús nació en tu corazón y te dio una nueva vida. Jesús era Dios con nosotros. Fue llamado Jesús de Nazaret por el lugar en que Él vivió y predicó, ¿sí? Y sabes que los discípulos lo reconocían como el Cristo. En un momento Jesús se enoja con los discípulos y dicen: bueno, ¿ustedes quién creen que yo soy? Y allí se levanta un Pedro, guiado por el Espíritu Santo, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Espíritu Santo le revela la esencia de ese Jesús, de ese Cristo. La palabra Cristo en griego significa Mesías. Es el título dado para aquel que iba a pagar el precio de nuestros pecados. Aquel que iba a pagar el precio por nosotros, porque nosotros nunca hubiésemos podido pagar ese precio. Solo uno sin pecado: Jesús, el Cristo, el Mesías, Yeshua, Hamashiach, ¿sí? Como se dice así en el hebreo. Y muchos hoy en día lo vuelven a decir, ¿no? Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Gloria a Dios. Jesús fue llamado Mesías en hebreo, traducido como Cristo en griego. Significan lo mismo, uno en hebreo y uno en griego, ¿sí? El Cristo, el ungido, aquel que se convertiría en rey, el Emmanuel, aquel que está con vos y conmigo. Hoy en esta noche me gustaría que recuerdes esta palabra. Cuando sean las 12 de la noche, celebres y digas: el Emmanuel está aquí. El Emmanuel, el Dios con nosotros. El Jesús, el Yeshua, el Mesías, el ungido, el Rey. Aquel niño que se llevó el principado sobre sus hombros. El consejero, el admirable. Aquel, el Dios fuerte y el Dios poderoso. Gloria a Dios. El príncipe de paz. Así lo nombró Isaías. Y eso es lo que es el Cristo para nosotros. Para aquellos que entendemos que hemos nacido a una nueva vida a través de Él. A veces venimos a la iglesia y por ahí no entendemos tanto de teología y no entendemos tanto, pero sabemos de que hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que pagó el precio por nosotros. Pero ya estaba estipulado desde el comienzo de la creación de que Él iba a venir, de que Él iba a estar con vos, de que Él no te iba a dejar, de que Él no te iba a abandonar. Por el contrario, el amor de Dios es tan grande que no te iba a dejar así, en perdición. No iba a dejar a la humanidad en perdición. Por el contrario, Él mismo pagó el precio. Él mismo pagó el precio y descendió. Juan capítulo 3, versículo 16, nos muestra por qué Él vino. ¿Por qué? ¿Te preguntaste alguna vez por qué el Dios creador, el Dios formador de todo, aquellos que nos gusta la astronomía? Yo cuando estaba en el colegio amaba la astronomía. Es una carrera frustrada para mí. Me encantaba ver las estrellas y mis padres me llevaron más de una vez al observatorio allí en Parque Centenario y veía las estrellas, me encantaba. Y uno cuando ve esa inmensidad, porque vos ves tu realidad a tu alrededor, pero si vos podés ver más allá lo que la ciencia te muestra, las estrellas, las galaxias, el sol, una estrella pequeñita, el sol, en comparación a otras estrellas. Ves la inmensidad, como dice Salmos, la inmensidad.
de lo que es el mundo, las galaxias, el universo. Y podés comparar a ese Dios que lo creó todo y que nació en un niño, ¿no? A veces no podemos entender cómo esa inmensidad, eso tan infinito, con nuestra mente finita, se hizo hombre y pagó el precio. Se hizo hombre, descendió a lo sumo, dice Filipenses, como decía yo recién, por amor. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El único, el unigénito, el único en su especie significa el unigénito. Para que tengas vida y vida en abundancia. El amor de Dios, ese niño nacido en Belén, te muestra el amor de Dios, que es un amor de entrega. Es un amor que ha entregado todo. Es un ejemplo para cada uno de nosotros, que a veces decimos amamos, pero no entregamos todo. Qué bueno sería poder tener ese amor, el amor de Dios, que lo dio todo, que se dio a sí mismo y dijo: Padre, yo voy a pagar el precio. El Padre allí dijo: ¿quién pagará el precio por esta humanidad que está destituida de mi gloria? Yo no puedo convivir con el pecado, ellos tienen pecado en su interior. ¿Quién paga el precio? Hay uno que tiene que pagar el precio. Y allí Jesús dijo: yo, Padre, yo voy. De tal manera, de una manera inmensa, de una manera infinita, de una manera que no podemos entender. Otro de los propósitos por el cual Jesús vino, el primero es por amor, el segundo es para que vos y yo podamos tener la presencia de Dios. A través de Jesucristo, el Espíritu Santo, una vez que Él se fue, el Espíritu Santo descendió y está en tu corazón. Y tenés las manifestaciones del Espíritu y hablamos en lenguas y tenemos dones espirituales a través del Espíritu. Y podemos entender que somos pecadores porque el Espíritu te revela que necesitas a Dios. Él te convence de todo pecado gracias al pago del precio de Jesús. Gracias a ese Jesús nacido en un pesebre. En aquel entonces, en la antigüedad, Dios acompañaba a su pueblo allí en el desierto. Iba como una columna de fuego por la noche para calentarlos y como una nube para cubrirlos del sol durante el día. Allí donde la nube paraba, allí paraba el pueblo, porque la misma presencia de Dios estaba en esa nube. Hoy en día no necesitamos una nube, porque la misma presencia de Dios está en tu corazón. Vos escuchás la voz de Dios en tu interior, porque el Espíritu Santo te trae la convicción de la voz de Dios. Eso es gracias a Jesús. Gracias a que Jesús un día descendió del cielo, se hizo hombre y pagó el precio por vos una vez y para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así descansa un poco. ¿Podés entender este misterio? ¿Podés entenderlo? Claro que sí, a través del Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu Santo podemos entender estos misterios. La gente que no le abre el corazón a Dios no puede entender esto. Y te va a decir: es una fábula, es un mito, es una historia fantástica, que un Dios todopoderoso se meta y se encarne en una persona. Pero vos y yo lo podemos entender, porque el Espíritu Santo te convence de pecado, te convence de la realidad de Dios, de ese mundo espiritual en el cual nosotros vivimos. Otro propósito, la salvación. Volvemos a Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Propósito del nacimiento de Jesús, lo tenía plasmado en su nombre: salvación para la humanidad. A Dios le importó la humanidad.
A Dios le importó lo que te pasa y lo que me pasa a mí. Por eso Jesús se hace real. Por eso es tan importante que proclamemos el mensaje del Cristo. Porque la gente tiene que conocer este mensaje de que está perdida si no tiene a Jesús en su corazón. Y que el mismo Dios descendió y pagó el precio por ellos, por cada una de las personas que cruzan por aquí enfrente y no tienen a Jesús. Como algún día nosotros no teníamos a Jesús, pero hoy lo tenemos. Y hoy tenemos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia por uno que nació en un pesebre. No pudo nacer ni en un hospital, ni en un hogar. No pudo nacer asistido. Nació en un pesebre, en un lugar así donde pastaban los animales. A él no le importó. Se humilló. Hasta en su nacimiento se humilló. El lugar más pobre, allí nació. Es un ejemplo para nosotros, Jesucristo. Él se humilló y a veces nosotros como seres humanos en nuestro orgullo decimos no, eso no voy a pagar ese precio. Pero hubo uno que lo pagó todo por vos y por mí. Cuando yo entiendo eso, está el Emmanuel en tu corazón. Está ese Dios con nosotros, reflejándose a través de nosotros. Que el Señor nos ayude, porque Él nos dio el mejor ejemplo de humildad, el mejor ejemplo de servicio. Él no anduvo por la tierra diciendo yo soy el rey, acá sírvanme. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Nació en un pesebre. Murió de la peor forma, de la forma en que los criminales morían. Pero no le importó, para que vos y yo, el día que partamos de esta tierra, tengamos vida y vida eterna. Él, cuando culminó su tarea después de 3 años, llegó al cielo, le dijo: Padre, aquí está el pago, aquí está mi sacrificio. Y el Padre lo aceptó. Y vos y yo hoy tenemos vida eterna, gracias a Él. Si vivís con Cristo en tu corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este sacrificio, este pago de precio, esta humillación de Dios, naciendo como hombre, siendo Dios creador, poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, te lo da a vos gratis. La salvación, mi querido hermano, mi querida hermana, joven, jovencita, niño, es gratis. Es gratis por aquel que vino y nació allí en Belén. Gloria a Dios. Otro de los propósitos, y para terminar, para no hacerlo tan largo, es que Dios te dio un propósito. Después del nacimiento de Jesús, de Yeshua, del Cristo, del Mesías, ¿sí? Aquel que venía a dar las buenas nuevas, aquel que llevaba ese principado maravilloso sobre sus hombros, principado espiritual, principado, príncipe, rey de reyes y señor de señores, vino a darte un propósito. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Si estás en este lugar, ese niño de Belén pagó el precio por un llamamiento. Si estás en este lugar es porque Dios te llamó, es porque Dios te miró y Dios tiene un propósito específico para tu vida. Un propósito no solo de pertenecer al pueblo de Dios, sino un propósito de cumplir el llamado
de Dios sobre tu vida. ¿Cuál es ese llamado? Que vos proclames las buenas nuevas de salvación. Que vos le hables a la gente de este Jesús, de este Mesías, que los profetas habían, valga la redundancia, profetizado 700 años antes de que Él naciera. De que el pueblo de Israel lo estaba esperando cientos y cientos y cientos de años antes de que Él viniera a la tierra. Y hoy lo tenemos en nuestros corazones. Y hoy Él se hace real. Hoy un 24 de diciembre, mañana un 25 de diciembre. La Navidad, el nacimiento de Cristo, Él se hace real en nuestros corazones y en los corazones de aquellas personas que le dicen a Jesús: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Es el mayor milagro que Dios pudo habernos dado, más allá de una sanidad, más allá de una liberación, más allá de una prosperidad. El milagro de nacer a una nueva vida. Isaías habló mucho acerca del Mesías. Isaías nos habla en el capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron primeramente a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, dijo Isaías, 700 años antes de que nuestro amado Salvador naciera. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hablando del Mesías, hablando de Jesús, aquel que te iba a iluminar, aquel que era la luz del mundo, iba a nacer allí en Belén, Judea, allí donde ya estaba profetizado. Capítulo 11, versículo 3. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgarán según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Espíritu de Dios iba a reposar sobre este vástago de Isaí, sobre esa raíz de David. Nuestro amado Jesucristo, naciendo del linaje de David, como Dios lo había prometido a los profetas, a los patriarcas, a los reyes de la antigüedad. Ese vástago, ese pequeño retoño, que es un vástago, un pequeño retoño que sale de ese tronco. Ese retoño es Jesucristo, profetizado muchos años antes. Gloria al Señor. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Obra de Jesucristo allí en el tiempo del milenio. Gloria a Dios. Yo no sé si me entendés lo que te estoy diciendo, pero son todas profecías de nuestro amado Jesucristo, de aquel bebé que nació en Belén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice Dios a través de Isaías, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, sobre Jesús. Él traerá justicia a
las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Aleluya. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Él trajo justicia. Él se hizo justicia por nosotros, porque nosotros, ninguno de nosotros éramos justos. Perdón que te hable de tanta teología, pero un día como hoy lo vale, que hablamos del nacimiento de Jesús. Él va a portar tus cargas. Él va a portar tus cargas. Él va a llevar tus cargas. ¿Cuánto hemos venido al Señor con cargas muy pesadas? Sin embargo, Él portó tus cargas. Fíjate lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Capítulo 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, dice Isaías. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, repetilo conmigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Yo no sé si vos entendés la dimensión del pago del precio. No sé si entendés cuán grande fue la obra de aquel niño de Belén, de aquel que nació en pesebre, de aquel que pagó el precio, de aquel que no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su realeza. Él dejó de lado su realeza para hacerse siervo y pagar el precio una vez y para siempre en la cruz del Calvario. ¿Por qué no te pones de pie mientras el grupo de alabanza pasa? Y me gustaría que en esta mañana medites en esta palabra. Su nombre es Jesús. Su nombre es Emmanuel. Dios con nosotros.